Recorremos el país en las voces de todas las radios universitarias. Aulas Argentinas, una red federal de comunicación. Buenas, arrancamos un nuevo programa de Aulas Argentinas. Mi nombre es Agus Colucci y los vamos a estar acompañando con este frío. Igual no nos podemos quejar tanto, porque el otro día desde la Universidad Nacional de Tierra del Fuego me contaban otras temperaturas. Acá desde La Matanza no tenemos tantos motivos para quejarnos. ¿Cómo estás, Leo? ¿Todo bien? Bien. Empezando Sí. con animándose. Animándonos, sí, pero acá estamos muy bien desde el estudio de Esperando la las escuela. vacaciones de invierno ya. Claro, estamos del estudio de la Falta poco. Escuela de Artes y Medios e Innovación de la Universidad Nacional de La Matanza, así que estamos calefaccionados, estamos bien por ahora, en un rato ya empezamos a tener calor, porque viste que vamos cambiando, pero bueno, nos vamos a ir ya mismo porque tenemos al primer invitado, porque vieron que este programa es así, arrancamos rápido. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales como Aulas Argentinas, también en nuestro canal de YouTube, nos buscan en Instagram, pero vamos a hablar un poco de lo que son las agencias de noticias en las universidades públicas y cómo se va modificando, ¿no?, el rol de las agencias con la llegada también de las redes sociales, con las nuevas formas de comunicar, cómo se incluyen también las alumnas y los alumnos en las agencias de noticias, porque es muy importante para los pibes y pibas que hoy estudian comunicación social tener un espacio de práctica real, ¿no? Bueno, vos sos docente de radio, Leo, lo sabés muy bien eso, que es importante que saber lo que es un estudio, saber lo que es un lugar de una redacción, cómo se redacta hoy también, ¿no? Eso también es otro tema, pero para eso vamos a charlarlo directamente con quien dirige esta agencia, la agencia de la Universidad Nacional de Moreno, ANUM, que después les vamos a pasar las redes, que está muy buena, y lo tenemos en línea Alejandro Canepa, que es vicedecano, coordinador de licenciatura de Comunicación Social, justamente en esta universidad, en la Universidad Nacional de Moreno, magíster en periodismo y aparte es docente de la UBA. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido a Aulas Argentinas. Hola Agustina, hola Leo, buen día, gracias por el contacto. Bueno, nosotros siempre tomamos un poco la agencia como referencia porque muchas veces las noticias que traemos al programa vienen justamente del trabajo que hacen agencias como la de Quilmes, la UBA, y en el caso siempre tomamos también mucha referencia a lo que es la agencia de noticias de Moreno. Contanos primero, para quienes están del otro lado, ¿qué es la agencia de noticias? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes participan? Sí, la Agencia de Noticias Universidad Nacional de Moreno, ANUM, surge en 2021, se inauguró oficialmente en octubre de 2021, así que en pocos meses estamos cumpliendo 5 años, y es un portal de noticias especializado en 3 grandes bloques temáticos: economía, ciencia y cultura, y principalmente escriben ahí estudiantes de la carrera de comunicación avanzados de la materia taller de práctica profesional que dicto junto a la profesora Catalina Márquez, que es graduada de la carrera. ¿Y qué desafíos tienen, no? Porque digamos que yo lo sigo mucho en redes sociales, la verdad que y te tiene mucho sobre cultura, hay algunos artículos sobre culturas, sobre Gran Hermano, El Encargado, cosas que vamos viendo que te da como otra mirada. ¿Cómo es esto de incluir a los pibes y pibas que vienen hoy de otra lógica de trabajo a decir, bueno, vamos a trabajar en la agencia de noticias y eso después aparte plasmarlo en redes y de manera atractiva también? Sí, está muy bien la pregunta porque es todo un desafío, y lo que tratamos de lograr desde el minuto cero de la materia, que en realidad es una materia, pero lo planteamos siempre como que ellos están ya escribiendo. A ver, si bien es una materia, lo que decimos es que van a hacer una práctica periodística. Entonces lo que decimos es, cuando vayan a ser publicadas las notas, tienen que ya estar imbuidos de lo que es ser periodistas, ¿no? Por eso decimos que es casi un medio de comunicación la materia directamente, ¿no? Porque si no, a veces está demasiado anclado a algo más a pensar en aprobar la materia y no en construir periodismo. En particular, nosotros lo que hacemos es tratar de reforzar ciertos aspectos de escritura periodística que no es lo habitual. No es lo habitual, no por la carrera de comunicación, sino porque en general esta generación, sobre todo los chicos que tienen menos de 30 años y lo marcan las estadísticas, no suelen leer noticias escritas, pero no es que no lean diarios en papel, que es una especie en extinción, lamentablemente, porque yo creo que el papel organiza mejor la información, pero que no suelen leer noticias escritas en general, o sea, tienen más un consumo muy fragmentado de videos o de posteos de internet. Entonces, ya de por sí el consumo de noticias escritas, aún digitales, no lo tienen. Entonces, primero tratamos de establecer claramente cuáles son los criterios de escritura periodística que tienen que tener, la importancia del periodismo escrito,
y a partir de ahí trabajamos en la materia distintas cuestiones de redacción, de organización de la información, de búsqueda de la información, para ir construyendo estas noticias que lo que queremos es que sean muy leídas y comentadas, ¿no? Para que no lo vean solo como una materia. Es decir, si bien es una práctica preprofesional, tiene que ser lo más parecido a la realidad. Entonces están, si bien no tienen una renta por eso, porque es en el marco de una materia, haciendo periodismo. Lo que pasa que en el marco de una universidad pública, ¿no? ¿Qué tal, Alejandro? Vos sabés que cuando empezaste a hablar me acordaba de aquellos dichos del presidente, ¿no? Cuando dijo, para informarse está Twitter, por eso había que cerrar Telam, y se le bajó el precio al trabajo periodístico, ¿no? ¿Con qué te encontrás con los alumnos? Digo, ¿alguno cree que el trabajo periodístico está en las redes sociales y esa información que está dando vuelta por ahí, o que hay que construir de otra forma? ¿Entienden esta parte? Sí, está muy bien la observación. Ahí hago una aclaración o un comentario antes. El periodismo sigue siendo fundamental. De hecho, todas las cuestiones referidas a los escándalos que provocó los gastos injustificados de Adorni, su nivel de vida injustificado, dado que tenía unos ingresos muy inferiores a todo lo que decían, es gracias al periodismo tradicional, ¿no? Entonces creo que esas críticas de Milei son justamente porque el periodismo bien hecho y profesionalmente hecho importa. De hecho, el caso Adorni y todo lo que envuelve a ese personaje que tuvo que renunciar tiene que ver justamente con cómo el periodismo puede funcionar bien. En relación a los chicos, sí, si bien no tienen esos consumos periodísticos, cuando se les explica, se les habla, entienden la importancia del periodismo, la importancia de jerarquizar la información, de escribir de manera fidedigna. Además, algo que me parece muy importante señalar, ellos tienen claro, y seguramente te pasa en la Universidad Nacional de La Matanza también, tienen claro la problemática de la fake news, de las distorsiones informativas, entonces saben que como comunicadores tienen que tener una práctica periodística profesional, con estándares de calidad, o sea, lo van entendiendo, aunque no tengan ese consumo inicialmente, porque no son de entrar, por decir algo, a Infobae o a La Nación, o sea, esa práctica de entrar a un medio y leerlo, no la suelen tener, lo cual es preocupante, es preocupante. Pero no la tienen, pero entienden la importancia de tener desde consumos informativos distintos y sobre todo una práctica periodística distinta con criterios profesionales, ¿no? Y quería decir algo de las redes sociales. Nosotros tenemos sobre todo fuertemente el trabajo en Instagram, Anum-oficial es la cuenta, y ahí quiero destacar el trabajo de Victoria Aguirre, que es una graduada de la carrera, que es la encargada de las redes sociales, es la community manager de la agencia, pero es más que eso, es una graduada que está trabajando para la agencia y bueno, la verdad que tenemos unas expectativas muy buenas sobre ella a futuro, pero ya está haciendo un presente muy bueno. Sí, yo sumo algo, me tomo el atrevimiento de sumar algo sobre las redes, que se nota cuando hay un trabajo profesional. En Anum se nota eso y vos, más allá que sea el mismo formato que quizás usan otros medios para vender noticias de otra manera, Anum siempre te deja el dato, siempre lo hacen igual de manera atractiva y eso es un desafío también, contar desde las universidades de manera atractiva. Es algo que nos sucede en las radios, que sucede en lo audiovisual, con la llegada de las redes sociales, con esto que es tan efímero y tan rápido. Tuvimos que buscar otras estrategias para empezar a contar sin traicionarnos a lo que tenemos que responder, ¿no? A lo que es nuestro espíritu de trabajo. Sí, totalmente. Nosotros desde la agencia lo que queremos es que las noticias sean leídas. Entonces también, bueno, sabemos que hay gente que solamente va a pasar por el posteo o va a mirar la historia y por encima y no va a leer la nota. Eso sucede. Pero queremos que en la medida posible también haya datos para tratar de enganchar al lector y que ingrese a la nota. Claro. Inclusive a veces sabemos, y eso le pasa a todos los medios universitarios y también le pasará a la radio, muchas veces se escuchan o se leen las cosas aunque uno no sepa, ¿no? Entonces también hay una circulación silenciosa que uno no tiene que subestimar y por eso a veces no siempre sirven las métricas, o sea, las métricas sirven, pero no pueden ser el único parámetro, porque a veces hay circulaciones más silenciosas que también dan cuenta del trabajo que hace un medio de comunicación, aunque a priori no lo parezcan, ¿no? Así que sí, lo que queremos es justamente construir atracción en las redes sociales, pero para ser leídos, porque lo que importa es que el estudiante avanzado que hizo una nota sobre OnlyFans, o sobre Gran Hermano, sobre el fenómeno del encargado, o sobre una investigación del CONICET, sobre fármacos para mejorar, no sé,
el tratamiento de la hepatitis o sobre exportaciones argentinas, ese estudiante también sea valorizado y su trabajo se pueda leer, ¿no? Y circular. Es el desafío, tratar de enganchar, pero no quedarse solo en lo que circula en las redes sociales, sino que sea una ventana para leer la nota, que además la dinámica de las redes sociales, más que de las redes sociales, de las empresas que controlan las redes sociales, porque a veces le decimos redes y son redes, pero en realidad son empresas, son productos de empresas, lo que quiere es que uno permanezca ahí todo el tiempo, ¿no? Claro. No que vaya al sitio web. Y en realidad lo que uno quiere es que vayan al sitio web, no que se quede el lector flotando en una red social que en un segundo está en Anum, después en la radio Universidad de La Matanza, después en otro lado y después en lo que publicó el hermano, el primo, el novio, ¿no? Alejandro, y con el tema de establecer una agenda más local, conurbana, digo, en función de los actores, en función, veía, digo, se especializan también en la cultura, hay una mirada también de la cultura local, ¿trabajan más desde ese lado o es abierto a todo el espacio nacional? Sí, es una pregunta que haces muy importante, porque lo que hacemos en ANUM es una doble mirada. Es decir, damos noticias locales, sean de economía, ciencia o cultura, pero también damos noticias nacionales. Y esto nos parece significativo resaltarlo porque no queremos ser un medio local en sí, aunque haya noticias locales. Y recientemente hicimos una nota sobre alimentos de origen, que es una cooperativa de Moreno, por ejemplo, o hemos hecho notas sobre muralismo en el conurbano o sobre bandas de rock de zona oeste. En ese sentido son notas claramente locales, pero no nos ceñimos a eso, porque también nos parece que un comunicador social tiene que estar empapándose de cosas que suceden en Moreno, pero también en Capital, en San Isidro, en Lanús, pero también en Córdoba o en Jujuy. Entonces, lo que hacemos es combinar noticias locales con noticias nacionales o con noticias que inclusive pueden ser de otros territorios, pero que nos parece la pena contar. Por ejemplo, hace 2 años, si no me equivoco, hicimos una entrevista a una violinista argentina, una chica muy joven que se llama Pilar Polícano, que es de Lanús. Y la entrevistamos, está radicada en Austria, o estaba radicada en Austria en ese momento, porque está haciendo una carrera musical excepcional. Y bueno, es de Lanús. ¿Y cuál es el problema? No es de Moreno, no tiene que ver con Moreno. Claro. Pero nos parecía importante destacar la historia de esa chica, la historia de su trayectoria artística, que también era una manera de reivindicar el conurbano, ¿no? Pero digo, no era estrictamente local en el sentido de la de Moreno. Así que tratamos de hacer un doble juego, no ceñirnos solo a la agenda local, aunque incluimos noticias locales. Claro, además hoy todo se mide, enseguida tenés una devolución de si a la gente le interesó, si el tema tuvo su gancho, digo, enseguida tenés una métrica de qué pasó. Sí, y a veces noticias que han tenido mucha repercusión no necesariamente son las locales, o sea, no necesariamente, al menos lo que nos indican las estadísticas o los comentarios, porque hay varias maneras de cruzar qué repercusión tiene esa nota. Y además yo creo que las universidades públicas, todas las universidades, pero las universidades públicas en particular, tienen que ser amplias, y amplias también geográficamente, es decir, nosotros no siempre lo logramos, pero hay notas en las que inclusive tratamos de sumar fuentes que sean de provincias, porque a lo mejor hay una nota sobre, no sé, Gran Hermano, por decir algo, analizando Gran Hermano. Y bueno, pero se puede llamar para que hable un investigador de la Universidad Nacional del Comahue, de la Universidad Nacional de Córdoba. Claro. O sea, ¿por qué solo tiene que hablar gente de la UBA o de Moreno o de La Matanza? Entonces, nos parece importante esa tendencia a ampliar el lente, no solo temáticamente, sino al tipo de fuentes, y por eso también tratamos de que haya noticias locales, pero no ser un medio local, porque creemos que también el estudiante tiene que poder empaparse de cosas que están pasando en otros lados, en San Isidro, en Capital, en Rosario. Alejandro, ¿y cuán importante crees que es para el estudiante tener una práctica preprofesional antes de graduarse? Yo creo que es muy importante, más allá de ANUM, en general, históricamente, todas las carreras universitarias, no solo las carreras de comunicación, tienen siempre esa crítica de que tienen poca práctica, en parte es cierto, y creo que eso es cada vez más importante, y creo que el desafío para los años venideros es cómo reforzar las prácticas preprofesionales. En el caso de las carreras de comunicación, no solo haciendo periodismo, sino también, por ejemplo, haciendo comunicación institucional, que es donde hoy más inserción laboral hay, eh, pero sin sacrificar la formación teórica, ¿no? Claro. Es decir, yo creo que en otros países hay más, las universidades tienen más, de hecho tienen organismos dentro de cada universidad o oficinas más encargadas de lo que sería el seguimiento
post-graduación de los estudiantes, es decir, bueno, ¿qué pasa con los graduados? ¿Dónde están? ¿Cómo articular la relación con el mundo laboral? Eso en Argentina no lo hemos desarrollado, no hablo solo de Moreno en sí, sino en general no pasa mucho, está como medio desconectado, no tanto el vínculo con lo laboral, sino como que las universidades no hacen mucho seguimiento, más allá de estudios puntuales o de encuestas de, bueno, cómo hacemos para saber dónde están hoy los estudiantes o los graduados nuestros, ¿no? Yo creo que eso también es una tarea a generar mayor información y mayor sistematicidad de dónde está cada uno para poder orientar mejor determinadas cosas de las carreras sin que necesariamente todo tenga que estar unido a lo que pide el mercado, porque también, digo, doy un ejemplo, ¿no? No sé, para mí me parece fundamental en este contexto, más allá del país, en el contexto del mundo, que un estudiante avanzado de comunicación o un graduado de comunicación haya pasado por materias que tengan que ver con políticas de la comunicación, que entiendan la historia de las leyes, la legislación sobre la comunicación, cómo hay factores políticos y económicos que condicionan las leyes, que permiten o no la formación de monopolios o de oligopolios. Lo vemos con la inteligencia artificial, está en manos de muy pocas empresas. Entonces, eso un estudiante de comunicación lo tiene que tener y no hay que sacrificarlo en aras de solo pensar cosas prácticas, ¿no? Así que me parece que el desafío es ese, cómo combinar profesionalismo, formación práctica y sin renunciar a elementos teóricos que solo te va a aportar la universidad. Alejandro, gracias por estos minutos. ¿Querés dejar la página de la agencia si la gente se acerca ahí a mirar un poco? Sí, nuestro sitio es anum.edu.ar y nos pueden seguir por Instagram, que es nuestra gran ventana para después seguir las noticias, que es anum-oficial. La verdad que les agradecemos mucho el espacio. Nosotros estamos siempre tratando de tender lazos. El 8 de septiembre vamos a hacer un encuentro de agencias de noticias universitarias, mejor dicho, de agencias universitarias de noticias de la Universidad Nacional de Moreno, que es el segundo encuentro que se hace. El año pasado se hizo en sociales en la UBA, así que siempre estamos tratando de tender redes. Nos parece buenísimo esto que están haciendo. Yo lo sigo por las redes sociales y está buenísimo toda la calidad de cosas que tienen desde Aulas Argentinas, así que lo que me queda es agradecerles mucho a ustedes por esta fraternidad universitaria y periodística. No, a ustedes, viste que vos hablabas del consumo silencioso. Nosotros leemos mucho a la agencia y muchas veces tomamos cosas que después terminan siendo notas en Aulas Argentinas. Así que bueno, está todo vinculado. Gracias, Alejandro, por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Lo escuchábamos Alejandro Canepa, vicedecano y coordinador de la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Moreno. También es quien dirige esta agencia de noticias, ANUM, de esta universidad. Vayan después a buscar en las redes, está muy bueno el trabajo que hacen. El otro día leía una nota sobre el frigorífico. ¿Te acordás que había sido noticia que estaban buscando trabajo? Bueno, filas también y esto, filas ¿no? de cola claro, para conseguir un trabajo. Retomar temas que en el día a día van quedando y vamos perdiendo el hilo. Y además es por la zona, ¿no? Claro. La zona de Moreno. Así que está muy bueno el trabajo y más también cuando participan alumnas y alumnos, creo que eso le da un valor diferente. Ahora en un ratito vamos a arrancar las vacaciones de invierno. Porque hay algo que si yo te digo planetario, ya está, son vacaciones de invierno. Creo que tenemos que armar la salida conjunta de Aulas Argentinas. ¿Pero planetario cuál? ¿Hay más de uno? No venís escuchando el programa los últimos años, porque si no sabrías cuál, porque siempre sale. Nosotros inauguramos las vacaciones de invierno con ellos. Ahora ya volvemos. El aula se expande. Ciencia aplicada, innovación, investigaciones. El conocimiento viaja por el país en Aulas Argentinas, una red federal de comunicación. Seguimos en Aulas Argentinas y yo te decía, Leo, que cuando hacemos esta nota es porque arrancan las vacaciones de invierno. Que si bien nosotros en Aulas nos acordábamos, siempre hacemos esta nota para las vacaciones de invierno, de este lugar funciona todo el año, no es que únicamente podés ir en julio, están todo el año en el Paseo del Bosque cerca, ¿no? Pertenecen a la Universidad Nacional de La Plata y estamos hablando justamente del planetario que tiene esta universidad, que me parece
fantástico que una universidad tenga un planetario, ¿no? Por todo lo que implica a nivel investigación, a nivel de proyecciones, trabajo artístico y demás. Pero para contarnos esto lo tenemos al director de este lugar, que es astrónomo y aparte es docente de la Universidad Nacional de La Plata e investigador del CONICET, el doctor Guillermo Bosch. Hola Guillermo, bienvenido a Aulas Argentinas. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, qué lindo poder escucharte. Nosotros decimos siempre hacemos esta nota para las vacaciones de invierno, pero en realidad ustedes están trabajando todo el año. Así es, sí, sí, ya estamos durante todo el año, como bien decías, salvo el mes de enero del receso de la universidad, como justo decías, pertenecemos a la universidad, pero luego estamos todos los fines de semana y feriados del año recibiendo a las familias y a la gente que nos visita, y durante los días de semana recibiendo escuelas, que también vienen desde La Plata, de las afueras, y ya cada vez más del conurbano, zona sur. Estamos un montón de escuelas desde Quilmes, Berazategui, que viajan hasta La Plata para visitarnos. Un lugar joven porque cumplen 13 años, ¿no? Así es, sí, apenas 13 añitos, pero sí manteniendo la energía y trabajando para incentivar un poco, para dar a conocer, despertar curiosidades, como decimos en los chicos, a través de la astronomía, que es una de las ramas de la ciencia que más curiosidad despierta, pero también nuestra facultad tiene otras carreras, tiene geofísica, tiene meteorología, así que también hablamos no solo del espacio, sino de nuestro propio planeta. ¿Y cómo se vincula con la universidad? Porque quienes no sabemos, quienes quizás vamos y vemos una proyección determinada y no tenemos idea de todo el trabajo y de todas las personas que intervienen detrás de eso que vemos, ¿no? Sí, bueno, ahí está buena la pregunta. Vos mencionabas, obviamente, las funciones que hay. Algunos son ya pregrabados, pero tenemos funciones interactivas con personal, con guías capacitados, que justamente no solamente son guías, sino que la gran mayoría de ellos, la totalidad, son estudiantes avanzados de las carreras. Entonces, eso permite no solo tener una información de primera mano de preguntas que se le ocurren a la gente que nos visita, sino también justamente para los más grandes, tanto en las visitas de escuelas como los chicos más grandes que nos visitan el fin de semana, pueden interiorizarse, pueden preguntar sobre qué se estudia, cómo es estudiar una carrera como las que se estudian acá. Y eso es algo que es exclusivo prácticamente de un planetario como el nuestro, porque es un planetario universitario. Guillermo, ¿qué tal? Buen día. Buen día. La pregunta es, ¿cómo se hacen los contenidos que se proyectan en estas proyecciones que se hacen en los planetarios? ¿Hay un menú no sé si de películas o de proyecciones para distintos planetarios? ¿Son compartidos? ¿Son propios? ¿Cómo es el recorrido? Sí, está buena la pregunta. Es bastante variado el menú. Obviamente hay productoras que se dedican a desarrollar contenidos en el formato full dome, ¿no? Como se conoce el formato de los planetarios, que obviamente las ponen a la venta o alquiler, que es en general para nuestros presupuestos están fuera de nuestro alcance. Pero entonces lo que hacemos es desarrollar contenidos propios. O sea, a lo largo de estos 13 años de vida hemos logrado hacer bastantes desarrollos propios, algunos que se han hecho con animación digital, tanto con recursos propios como colaboraciones. Tenemos los últimos, por ejemplo, trabajando con el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, o uno que estamos desarrollando ahora a partir de un grupo de investigación, ese vínculo importante, un grupo de investigación de nuestra facultad cuya directora gestionó un subsidio muy importante con un fin principalmente científico, para colaboración con astrónomos de Europa, pero gestionó un adicional de ese subsidio para hacer divulgación. Y nos eligió a nosotros para desarrollar una versión nueva, una nueva función full dome, que estamos justo finalizando ya las etapas finales para presentar, esperamos a partir de agosto o septiembre, ¿no?
tener una nueva función. Claro, Y eso es porque un poco... ahí también hay que ver con respecto a los públicos, ¿no? Porque si uno van a venir chicos, digo, quizás hay contenido artístico, musical, digo, hay todo otros aspectos que no están relacionados directamente a lo que van a ver y que también tiene que entretener a los chicos, ¿no? Sí, sí, las producciones para los más chicos sobre todo siempre son de tipo, o sea, combinamos con musical y lo que hacemos es eh, incluir, o sea, dentro del show algunos 2 o 3 conceptos interesantes que nos gusta que los chicos vayan aprendiendo, pero tiene que ser entretenido, o sea, a los chicos les fascina todo lo que es imágenes y o sea, lo inmersivo que tiene el domo del planetario, pero sí, tiene que ser entretenido. Entonces, muchos de los cortos que se han hecho los hemos trabajado con músicos más especialistas en este tema de musicales infantiles, o los que le mencionaba recién, también, que es un poco para un público ligeramente más adulto, pero siempre tiene que haber una historia por detrás, tiene que haber algo interesante como para mezclar, ¿no? Mechar un poco la información científica con aspectos visuales que sean entretenidos, ¿no? Si no es un poco, puede interesarle a un público muy de nicho, ¿no? Mientras que si uno lo hace entretenido para toda la familia, uno logra llegar a más gente. Yo te escucho, Guillermo, y no puedo dejar de pensar cómo llevaron adelante estos años con el tema de la falta de financiamiento por parte del gobierno, porque la verdad que es un orgullo que una universidad pública en Buenos Aires tenga un planetario, todo lo que implica, parte de lo que implica a nivel de investigación y a nivel también de acercar la investigación a la gente, ¿no? De abrir la puerta a la universidad. Como decís vos, es para toda la familia. Yo me imagino que van a ir los chicos, pero también los padres y las madres deben estar fascinados cada vez que acompañan a los chicos o cuando van a las escuelas. ¿Cómo han transitado estos últimos años? Porque es mucho laburo. Sí, sí, es mucho trabajo y obviamente o sea, sentimos el golpe de los recortes. Lamentablemente el más importante fue que sobre el 2023 habíamos conseguido un subsidio, hemos ganado, nos hemos presentado a estos esquemas de subsidio del Ministerio de Ciencia y Tecnología para renovar nuestros proyectores. Los cuales que son los mismos de la inauguración y ya tienen sus añitos, están mostrando las señales de envejecimiento y ese es uno de los problemas. Ya teníamos todo aprobado como para haber hecho la renovación y eso quedó en la nada. Así que estamos buscando alternativas porque son equipos muy costosos y el presupuesto de la renovación supera el presupuesto de la facultad misma. Claro. Entonces, son montos importantes. Tenemos estamos desarrollando algún tipo de estrategia que dentro de poco espero que podamos concretarla y ponerla en marcha. Pero lo otro importante que mencionaban a nivel de entretenimiento y cómo logramos capear el temporal es que el domo de planetario es interesante como un evento artístico en sí. Entonces se nos han acercado distintas propuestas, no necesariamente científicas, más de tipo artístico, cultural, con los cuales trabajamos en cierta forma en cooperación con ellos, les brindamos el espacio nuestro a espectáculos así de tipo musicales, recitales, ciclos de cine, ¿no? Entonces podemos con esas herramientas también ayudar un poco a paliar tener algunos ingresos adicionales, ¿no? a los que nos faltan y de esa manera también logramos entrar en un modo por un lado de conseguir más dinero, pero también al mismo tiempo nos abrimos a públicos distintos. Claro. Eso también es un beneficio porque si se hace un recital de música o un ciclo como se está haciendo en todo este primer semestre de un grupo de chicos que nos presentaron este proyecto de pasar discos, como los viejos vinilos, discos enteros,
desde el primer tema hasta el último, ¿no? Sin saltear nada en estas épocas de Spotify o de plataformas. Y nosotros aportamos las visuales y entonces nos visitan gente ya de otras edades que descubren, ¿no? que hay un planetario en La Plata, porque por más que para las familias y las escuelas somos ya muy conocidos, somos casi una referencia, la gente de 30, 40 que no conoció el planetario con la escuela, descubre que hay un planetario gracias a un ciclo de música. Ahora en vacaciones de invierno se puede ir directamente, hay que solicitar sacar alguna entrada previa, ¿cómo es el circuito? Además, porque veo que hay más días, ¿no? Ahora, durante las vacaciones. Sí, o sea, en vacaciones abrimos de martes a domingo sin parar las 2 semanas, incluido el fin de semana, ¿no? El primer fin de semana, cuando arrancan las vacaciones. Y sí, mantenemos el esquema de siempre, son 5 funciones que tenemos, más 2 visitas al observatorio, que eso lo hemos implementado ya en los fines de semana, hace un par de años. Y lo que hay que hacer es acercarse y acercarse con tiempo, ¿no? O sea, en vacaciones de invierno la demanda es muy alta y siguiendo las entradas siguen siendo gratuitas, el acceso, hay un bono contribución para los que nos quieren ayudar, pero con ese esquema las entradas se entregan media hora antes de cada función y les recomendamos a la gente venir con tiempo porque ya para el momento en el que vamos a abrir puertas ya hay una fila de gente en el portón de acceso esperando para ingresar. ¿Cuántas personas entran en el planetario? En cada función la capacidad son 175 personas. Bien. Grande, Pero, claro. y trabajamos en general todas las funciones de vacaciones de invierno prácticamente a sala llena. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hay que contar más que hay un planetario en la Universidad Nacional de La Plata. ¿Vos sos graduado de la universidad, Guillermo? Sí, yo estudié acá, me recibí acá en la Facultad de Astronomía, así que... ¿Y cómo elegiste esa digamos, carrera? es vocación pura, a uno le gustan las estrellas, estudiar, investigar eso, y como a muchos, ¿no? Como a muchos chicos que pasan, pero bueno, uno supera los primeros años, confirma que eso es lo que a uno le gusta, y realmente en mi caso ha sido toda una trayectoria, por suerte, en la que pude llevar adelante lo que siempre quise hacer, o sea, investigar, formar investigadores nuevos, dar clases, y ahora desde hace unos años que, bueno, acepté este desafío de manejar un planetario, o sea, cómo tener una oportunidad de comunicar todo lo que uno pudo hacer, aprender y estudiar y compartirlo con la sociedad, lo cual es también reconfortante, es algo distinto, pero muy lindo. Y no te imaginabas nunca que ibas a terminar en la misma universidad donde te graduaste dirigiendo un proyecto tan importante como un planetario. No, en su momento uno no se lo imagina, o sea, salvo una estadía breve fuera, o sea, estuve siempre siempre estuve en el observatorio, en mi oficina, investigando, trabajando, observando con telescopios y dando clases, pero volver al contacto con toda la sociedad es algo nuevo. Y uno, viste que nunca sabés, porque quizás de todos los niños y niñas que pasen por el planetario, cuántos el día de mañana también elijan poder estudiar y poder, como decís vos, me gustan las estrellas, decir, bueno, desde eso que arranca siendo un juego, que termine siendo la verdadera vocación. Sí, eso se da siempre. Además, muchos de los que estudiamos astronomía, siempre tenemos el recuerdo de infancia fuerte de cuando nos tocó ir a algún planetario, ¿no? En nuestro caso, bueno, cuando nosotros éramos pequeños era el de Buenos Aires nada más. Claro. Pero sí, son imágenes importantes que tienen. ¿Cuántos hay en el país de planetarios? No, planetarios está, o sea, el de Buenos Aires, La Plata, Rosario, y hay otros pequeños planetarios, hay uno en Malargüe, uno en Córdoba, hay gente que tiene planetarios móviles, hay un planetario pequeño y muy lindo en Trelew también, tengo miedo que se me escapen algunos, pero... Pero hay varios, claro. Hay algunos lugares para Full Dome en la provincia de Santa Cruz, cerca de la Cueva de las Manos, pero hay muchos proyectos, o sea, hay mucha gente interesada en desarrollar la idea de planetarios. Hay gente que tiene esos emprendimientos de planetarios móviles, que también son interesantes, que van recorriendo distintos lugares, pero
Para nosotros como facultad donde se enseña astronomía, la idea de tener un planetario era un proyecto que estaba siempre pendiente desde hace mucho más que 13 años, porque la gente te visita en general, las escuelas sobre todo nos visitaban durante el día, y íbamos y les mostrábamos nuestros telescopios históricos, las cúpulas, pero siempre los chicos se quedaban con ganas de ver algo en el cielo, ¿no? Claro. Venían de día y no había forma de poder mostrarles algo. Entonces, si bien obviamente es simulado, pero la didáctica que uno puede llevar adelante de mostrarles a los chicos el cielo en la noche, mostrarles las constelaciones, viajar a planetas, todos esos viajes, aunque sean virtuales, la inmersión es muy buena, es muy realista y uno logra que los chicos vengan y se interesen más al menos en principio por la astronomía, que es el gancho más fuerte, pero nos interesa siempre hablarles de ciencia en general, de investigación. Entonces, con despertar esa vocación, de esa curiosidad y esa idea de investigar, si luego terminan en la carrera nuestra o terminan en ingeniería bioquímica, para nosotros es un logro importante, ¿no? Es mostrarles algo distinto, y usando el sol, los planetas, las estrellas como imán para interesarlos en esto. Ese es uno de nuestros objetivos principales. La salida laboral, ¿cuál sería? Porque uno imagina que debe ser difícil también después trabajar en esta actividad. Mira, como astrónomo, para desarrollar la investigación en astronomía, o sea, en general el trabajo es dentro del país, es dentro del sistema científico, pero estamos tratando de abrir algunos canales. El planetario en estos 10 años está desarrollando, estamos capacitando, por ejemplo, en distintas provincias el tema del astroturismo, ¿no? Aprovechar los cielos oscuros que todavía tenemos en el país, ¿no? Alejados de las ciudades, y es un capital importante, es un capital que no existe casi en el hemisferio norte. En Europa no hay lugares oscuros donde ver el cielo. Entonces estamos tratando de abrir esa opción y también ofreciéndole ya no tanto desde el planetario, pero como desde la facultad en sí. Se aprobaron ya el año pasado tecnicaturas como para aprovechar una formación fuerte en matemática, en programación y en física, y también ofrecerles otras alternativas, ¿no? Justo ustedes me preguntaban al principio, ¿no? Cuando uno elige astronomía, ¿no? ¿Por qué uno elige esta carrera? Y son decisiones que uno toma a los 16, 17 años, no son necesariamente elecciones de por vida. Entonces, las carreras nuestras también tenían mucha deserción, no tanto por la dificultad o por otros temas, sino porque para mucha gente le gusta la astronomía, pero probablemente encerrarse a investigar y escribir artículos y formar gente no es lo que más les gustaba. Entonces, el planetario es una puerta también para abrir a otras actividades vinculadas con la astronomía, ¿no? Como hacer actividades de astroturismo o enseñar astronomía al público en general, dar cursos de capacitación. Son otras alternativas no convencionales, ¿no? A lo que es el astrónomo como investigador full time, ¿no? Con ese esquema, ¿no? de publicar trabajos en revistas con referato y seguir persiguiendo esa curiosidad que uno tiene de poder explicar lo que nadie sabe, ¿no? Sobre el universo. Guillermo, muchísimas gracias por estos minutos. Vamos a ir con el equipo de Aulas Argentinas después que pasen las vacaciones de invierno, porque ahora va a ser un caos, pero vamos a ir un día todos a conocer el planetario. Buenísimo, como salida del equipo, Nos nos lo merecemos. Sí. Porque si no siempre nos encantaría recibirlos. Hacemos siempre la nota y nunca vamos, ¿viste? Así no nos sirve. Tenemos que ir un día, así contamos en primera persona. Y te agradecemos mucho estos minutos. Por el llamado. Por favor. Gracias por estos minutos, Guillermo. Un gusto. Lo escuchábamos al doctor Guillermo Bosch. Él es astrónomo, docente de la Universidad Nacional de La Plata, investigador del CONICET, y es el director quien lleva adelante el planetario que tiene la Universidad Nacional de La Plata, que lo pueden ir a visitar durante todo el año.
Búscanos en YouTube como Aulas Argentinas y suscríbete a nuestro canal. Desde las universidades nacionales, el conocimiento se pone en movimiento. Ciencia, educación e innovación en Aulas Argentinas, una red federal de comunicación. Bueno, hoy arrancamos rápido y no saludé el equipo, así que aprovecho y ya vamos armando la lista. Para agosto me parece que está bien para ir al planetario, no sé ustedes qué dicen. Bueno, vos, Leo, te sumás. Sí. Vas a tener que manejar, tenés que poner el auto. La plata es Pablo Martínez viene, Sergio Sosa viene, Matías Pantano viene, Mariana Elvira viene, Agustín Juárez y Gianfranco Colucci vienen también. Así No que es ya tan está, grande el somos un auto, montón. Somos un montón. AUPA, claro, AUPA, sí, puede ser, ¿por qué no? Sí. No. Bueno, algunos que vayan en bondi, ya está, Claro. es así. Los que hacen redes que vayan en bondi y listo. Por ruta 4 pasa la costera. Ya está, perfecto, nos queda bárbaro, pero vamos a ir un día todos al planetario. No esperen igual grandes cosas, ¿no? De nuestra parte, o sea, no esperen que seamos un grupo muy, muy divertido. No sé cómo puede ser saliendo todos juntos. No, pero sí, la pasamos bien. Además, alguno que lleve el mate, otro que lleve algo para comer. Está bien, es una salida. ¿Quién llega tarde? Yo. No, vos sos puntual. No siempre. No, para mí está entre Pablo y Sergio. Sí, Sergio. Sí, le decimos a las 9 de la mañana, lo liquidamos. Pero bueno, vamos a otro tema. Vamos a cambiar un poco de tema porque justo recién hablaba la gente de redes que estuvieron trabajando esta semana. Bien. Estuvieron por las calles de la Universidad Nacional de La Matanza porque vimos un estudio. Viste que el tema de la inteligencia artificial está todo el tiempo. Todo es inteligencia artificial. Sí, no sabemos. ¿Para qué la usás? Bueno, ¿qué pasa con los estudiantes y la inteligencia artificial? ¿Usan inteligencia artificial? ¿Qué pasa con los docentes también? Esa es otra pregunta, otra gran pregunta. Y estuvieron charlando con algunos chicos y chicas de la Universidad Nacional de La Matanza y justamente le preguntaron, Agustín Juárez les preguntó, ¿usás inteligencia artificial? ¿Para qué usás inteligencia artificial? Yo no sé... Parece medio policial, ¿viste? Como... Yo no sé ¿Usa si o no es verdad usa? o no. Aparte, subimos este contenido a YouTube y apareció un docente Sí. de uno de los alumnos que estaba Que no explicando mientan, para le qué dice. usaba inteligencia artificial. Sí. Cosas que pasan, viste que hoy en las redes sociales te ven todo el mundo. Entonces, Sí. bueno, sucedió eso, lo vio el docente. Pero bueno, vamos a escuchar a ver qué decían los pibes y pibas, si usan o no la inteligencia artificial y para qué. Estudios afirman que la inteligencia artificial está cada día más presente en la vida de los estudiantes universitarios. Desde Aulas Argentinas salimos a preguntarle, ¿la usan? ¿Cuánto? ¿Y para qué? Buenas, pregunta, ¿usás inteligencia artificial? Sí, la uso. ¿Cada cuánto? Y la uso más que nada para cuando tengo que hacer apuntes o así, o cuando tengo alguna duda con algún ejercicio matemático y con los videos que están subidos, digamos, en el campus no entiendo. ¿Para alguna materia específica usás más? Para matemáticas, más que nada para matemáticas lo utilizo. ¿Usás la IA? Sí. ¿Para qué? Para hacer resúmenes o más que... Sí, para hacer resúmenes. ¿Y cada cuánto la usás? Cada cuando tengo que rendir. Es poco tiempo igual. ¿Usás la IA? Muy poco. ¿Y para qué en esos casos? Bueno, como soy docente me ayuda a optimizar el tiempo para preparar las actividades para los chicos. ¿Usás IA? No uso ChatGPT, a veces el Google se pone en modo IA solo y bueno, Claro. responde mi pregunta, pero en Aparece sí no la solo uso. ese. ¿Cada cuánto sueles entrar a hacer alguna que otra pregunta? No, muy cada vez en cuando, muy cada tanto. ¿Y alguna materia en específico que necesites? ¿Que necesite IA? Sí. No, ninguna. Pregunta, ¿usás inteligencia artificial? Sí, a veces. ¿Para qué? Para historia y para hacer los resúmenes, más que nada. Bien, ¿la usás mucho? Sí, bastante. Honesta. ¿Usás la IA? Muy bien. No, pero a veces la utilizo, o sea, sí la uso para, una vez que hago un resumen, que me haga unos detalles. Está, por ejemplo, la de NotWLM, que te puede armar un podcast, entonces vos podés escuchar una conversación y eso te permite aprender mejor los temas que ya previamente habías leído. Así que eso. Bueno, un poco policía Agustín Juárez. Vos imaginate que venís caminando por el pasillo, te parece Agustín Juárez y te dice, ¿usás la IA? ¿Y para qué? ¿Y cuánto tiempo? Vos no sabés, en época de parciales, viste, te da miedo contestar. Sí, no, yo soy Claro. inocente. Igual, a ver, No. sí. Hay que reconocer que si la usás para hacer trabajos, creo que es lo que nadie dice. Claro. La uso, sí, para hacer presentaciones. En realidad estaría medio reñido con la ética, ¿no? Que
tus trabajos estén atravesados por la IA, y de hecho hay trabajos que requieren que sean personales y que no estén pasados por ninguna inteligencia artificial, y eso podría hasta no sé, ser sancionado, o por lo menos, hay un montón de programas que hoy revisan si fueron hechos con la inteligencia artificial y pueden hasta desaprobar por no haberlo hecho una persona real, ¿no? Eso por un lado. Sí. Por otro lado, por eso todos optan por decirte, no, yo la uso para estudiar. Que es cierto que tiene un poder de sintetizar ciertas cosas, pero también el proceso del estudio requiere leer, resumir, hacer cuadros, sintetizar. Claro. Y eso, si te lo hace mágicamente la computadora, todo ese proceso que es parte del estudio, para que te quede grabado en la cabeza lo que estás estudiando, lo estás salteando. Entonces, no es que estamos buscando un resultado de síntesis nada más, sino que estamos tratando de transitar el conocimiento, ¿no? Me parece que ahí habría que revisar un poco eso de hasta dónde le pido a la IA que me lo sintetice todo, cuando hay materias que tienen un montón de contenido teórico que hay que leer. Y por ejemplo, a ver qué opinás en esto. Tenés que armar una presentación. Vos tenés la información, priorizás, sabés qué querés decir, cómo, y no tenés tiempo para diseñar. Porque viste que a veces el estudiante universitario tiene que resumir, rendir, ser diseñador, ser editor. Paremos un poco la mano. Tampoco, en la época de parciales hay materias que te piden realizar ciertas cuestiones. No está solamente el parcial tradicional. ¿Está mal? No, pero si vos estás cruzando una carrera de diseño y le pedís a la IA, primero que el profesor cuando lo ve dice, lo hicieron con la inteligencia artificial, porque hay un rasgo característico, que esto lo hablamos con los chicos que estudian diseño acá, y dicen, se nota que está hecho con IA. Sí. Pero obviamente que si nosotros somos comunicadores, tenemos un mapa conceptual, queremos transmitirlo en distintas imágenes, sí, obviamente lo podrás utilizar, porque ojo, el tema tiempo también te resume un montón y además lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Bueno, antes de ir al otro video voy a dar datos, porque hay un estudio que realizó la compañía de inteligencia artificial y seguridad Anthropic. A ver, es una compañía, entendamos que estos datos pueden estar obviamente sesgados por quien paga el estudio, ¿no? Pero me parece interesante poder comentarlo un poquito. Se observó que la mayoría de los perfiles relevados utiliza este chat o esta forma de inteligencia artificial para mejorar contenido educativo de interdisciplinas. ¿Qué significa esto? Sería el 39,3%. ¿Qué significa mejorar el contenido educativo de interdisciplinas? Es diseñar preguntas de práctica. Por ejemplo, ¿qué me pueden llegar a preguntar sobre este texto? Podría ser. Eso es como una simulación de parcial. Sí. A ver, de hecho, chicos, hay universidades donde venden los modelos de exámenes. Entonces, a ver, tampoco seamos tan los comparten en las redes. Prejuiciosos, claro. Esto no es nuevo, ¿no? Edición de ensayos, acá es polémico, o resumir material académico. Después, en un segundo lugar, hacen uso de la IA para buscar explicaciones técnicas o soluciones a tareas académicas. Además, la utilizan como herramienta para buscar errores de código, implementación de programas de algoritmo y problemas matemáticos. Por ejemplo, el problema matemático no te da resultado y la IA te ayuda a buscar dónde está el error. Esta no te gustó tanto. No. Pienso en también un montón de ejemplos que a veces por cuestión de tiempo y tener que optimizar el tiempo, porque también el tiempo es un valor. Entonces se recurre a la IA y a veces vos realmente le tirás 3-4 datos y te puede armar una síntesis, te puede armar un concepto que uno lo quiere redondear y a veces no tiene el tiempo. Pero siempre yo recomiendo primero revisar todo lo que pone la IA, porque hemos visto... No, pasa de todo. Y hay dos ejemplos más. En tercer lugar, crear gráficos para visualizar datos. Claro. Eso sería lo que dije yo. Y en último lugar, corregir contenido escrito en otro idioma. Bueno, a ver, tampoco es lo mismo que dirías con un traductor de Google, o sea que tampoco está tan mal. Esto según los usuarios que utilizan y que tienen perfil académico, que utilizan este tipo de inteligencia artificial. Buscando un poco el otro día en redes y en todo este mundo que hay tanta opinión y tanto corte de todo, encontré en Anfibia Podcast unas declaraciones de Tomás Bisón. Él es investigador de inteligencia artificial, se dedica también a lo que es la educación y tiene una mirada muy buena
muy progresista, creo, sobre el uso de la inteligencia artificial en el futuro. Vamos a escucharlo. Que la IA existe es ocultar el problema. Los chicos usan ChatGPT. Lo que hay que cambiar es cómo evaluar. Hay que repensar la educación. La IA te permite hacer esas cosas. Igual que te permite todavía Google con el rincón del vago, por ejemplo. Lo que hace la IA es hacerlo mucho más fácil. Mejor. ¿Cómo hacer para pensar la inteligencia artificial de manera más optimista? No que sea no usar el celular o no usar esto, no usar el otro, sino usarla para bien. Hay distintas propuestas. La más difundida, por ejemplo, utilizarla como un tutor virtual. Preguntan algo que no entendieron, como tener un profesor particular. Muchos dicen que van a reemplazar a los docentes, es una ventaja, pero no tiene todas las características de un tutor humano. Esto no cambia la forma de enseñar. Sigue siendo la educación pasiva, el chico es el que recibe. El profesor el que sabe y el alumno el que tiene que aprender, la computadora la que sabe, el alumno el que tiene que recibir la información. Y obviamente es opcional. Otros proponen un asistente para ayudarle al docente a preparar las clases. Tampoco cambia la educación. Lo que va a hacer es más rápido la clase que preparaba antes, no necesariamente mejor. Una tercera propuesta es enseñar inteligencia artificial como una materia separada, como computación. Esto es útil para entender cómo es la tecnología, qué se puede hacer, utilizarla de mejor manera. De fundar, nosotros proponemos utilizar los modelos de lenguaje para tratar de transformar la educación. Correr el paradigma de enseñar a responder o de aprender a responder a aprender a preguntar. El tema de charlar es democracia. En vez de que los chicos lean sobre democracia, lean una película de democracia, la idea es crear un conjunto de personajes virtuales que tengan distintos puntos de vista, comparar distintas perspectivas, de indagar, argumentar con ellos, que los chicos le puedan hacer preguntas. La idea es correr el foco, más que el resultado, acá importa más el proceso. Bueno, ahí escuchábamos, creo que la primera parte tiene un poco que ver, ¿no? Hay gente que lo puede utilizar como un asistente, como vos en una clase a veces no tenés el tiempo para preguntar todo, pero lo que me parece más importante de todo este video es el tema de que IA sea una materia, empezar a pensarlo. Yo no sé si tenemos que seguir teniendo computación o tenemos hoy que tener una materia como por ejemplo inteligencia artificial obligatoria en todas las carreras. Sí, es probable que cada Es una buena pregunta, además porque, digo, acá algunos ya están planteando hasta el rediseño de carreras, porque, digo, hay conocimientos que van a ser atravesados por la IA y obviamente, bueno, ni hablar carreras de diseño, lo estamos probando todo el tiempo nosotros en la vida cotidiana, digo, ya sabemos dónde. Claro. Entonces, digo, hay carreras que tienen que repensarse. Esto por un lado. Y por otro lado, tampoco todo lo viene a solucionar y de hecho los países más avanzados están empezando a restringir, especialmente los más chicos. Dicen, momento, esperemos un poco y volvamos un poco al viejo sistema, que los chicos tengan que pensar, tengan que escribir con la mano, tengan que usar menos pantalla, vuelvan al libro, porque digo, también tanta tecnología está poniendo más perezoso el cerebro, y entonces empiezan a haber dificultades de aprendizaje. Entonces dicen, al final, si el objetivo era aprender, están aprendiendo menos. Entonces, en algunos temas también hay que volver un poco para atrás. Pero bueno, me parece que esto de que sea parte de la educación, me parece que no está mal. Creo que ese es el espacio para empezar a encontrar los límites éticos. No está pidiendo permiso tampoco, me parece. No lo va a pedir. No es una decisión que estemos tomando, ¿no? Pero quizás hay materias que, yo no sé, digo, 4 niveles de inglés. No por el inglés en sí, pero hoy ¿es tan necesario eso o es más necesario tener otras aptitudes, otras habilidades? Me parece que ahí creo que la discusión tendría que ir por ese lado, ¿no? Porque es transversal a todas las carreras universitarias, a la educación primaria, a la educación secundaria. Así que creo que lo que rescato de este último video es esto, ¿no? Es decir, bueno, si ya es parte de las formas de estudio, es parte de cómo armamos las clases, parte de cómo laburamos, bueno, tiene que estar presente además, en el cronograma de una universidad. Esto lo charlamos mucho con el chiste a los diseñadores, por ejemplo, le digo, si a vos te van a reemplazar por una IA dentro de 2-3 años. Y ellos te dicen, no, porque nosotros todavía somos los creadores de identidades y los que interpretamos hacia dónde hay que ir. Y es cierto esto también, pero hay que entender que en algún punto van a interactuar las dos cosas, ¿sí? O sea, el profesional que tiene que interpretar y decir, bueno, esto va a ser de tal forma. Y la inteligencia artificial que estandariza, digo, también hace su juego, ¿viste? Hace su negocio. Por supuesto. No puede crear o sí lo puede crear, pero en función de esta interacción con el profesional. Me parece que el profesional tiene que estar encima.
por ahora, ¿no? Tiene que interactuar y definir qué es lo que va y qué es lo que no va. Ni hablar, pienso en medicina, ¿quién va a ser responsable? En derecho, tiene que haber una persona que se haga cargo y no puede ser, fue la máquina, fue la inteligencia artificial, yo no tuve nada que ver. No, Sí. El hombre y la persona es quien se hace responsable. Bueno, ya estoy escuchando la cortina de cierre. Nos No, echaron. aparte, acá hace un calor ahora, no saben lo que es este estudio. Menos mal, es una menos cosa mal, no nos impresionante. No, terrible. Acá es enero. Alexa, que baje Sí, acá es enero. Bueno, muchísimas gracias a quienes están del otro lado. Muchas gracias a quienes siguen el programa. Recuerden que nos encuentran como Aulas Argentinas en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Aulas Argentinas también en Instagram. Gracias, Leandro Cravé. Nos volvemos a encontrar la semana que viene para volver a hacer este programa y desde la Universidad Nacional de La Matanza para todas las radios universitarias. Córdoba tiene su luna, La Plata su amanecer, Mendoza riega los sueños que Formosa vio nacer. De Jujuy baja una samba, Misiones la hace crecer. Y en el aire una radio como puente y corazón, nos junta en cada palabra, nos tiende un nuevo sol. Aulas Argentinas.